Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a La Palestra. Como cada martes y viernes, estaremos compartiendo con ustedes en los próximos minutos toda la información de interés nacional, internacional y también local. Bienvenidos todos, bienvenida Diana, buenas tardes. Buenas noches, Alicia, feliz de estar aquí un martes más generando opinión política, opinión pública y bueno, como otro día más les invito a los usuarios que nos están siguiendo que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, estamos como @lapalestrasd. También nos pueden contactar mediante nuestra línea telefónica de WhatsApp, el número que aparece en pantalla es el 095-8825-389. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias y sobre todo las personas que estén interesadas en ser nuestros auspiciantes.
Sí, justamente a propósito de este tema, queremos agradecer a todas las empresas y emprendedores que han confiado en la palestra para colocar su marca, en especial a Paprika SD, donde usted encuentra las mejores hamburguesas y picadas a domicilio, totalmente gratis el envío. También estamos con ustedes cortesía de Libélula Hair Shop, donde encuentra tratamientos capilares para el cabello elaborados totalmente con ingredientes 100% orgánicos y naturales. Así es, Alicia. Bueno, hoy día tenemos invitados especiales para hablar un tema que se ha tocado ya desde el año anterior, que es el tema de los jubilados y las pensiones, que bueno, aún adeuda, se puede decir, el IES, ¿no? Para ello vamos a empezar, si te parece, Alicia, con una frase. Sí, efectivamente, vamos a compartir con ustedes una frase que hemos preparado justamente a propósito de este tema. La frase, en este caso, es de la escritora norteamericana Catherine Pulsifer y dice así: la jubilación puede ser un final, un cierre, pero también un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que muchos jubilados aún no lo pueden tener. También, Alicia, quiero comentarte y a todas las personas que nos están siguiendo que tenemos una lamentable noticia, ¿no? Y es el fallecimiento de Alfonso Yanes, el presidente de la Coordinadora de Maestros de Jubilados, que falleció este último sábado 18 de julio, a causa del COVID-19. Él tenía 79 años, como vemos en la fotografía, y bueno, batalló durante los últimos 15 días con esa terrible enfermedad. Claro, efectivamente, recordemos también que Yanes, como ya lo habías mencionado, presidió durante aproximadamente unos 10 años la Coordinadora de Maestros Jubilados, en este caso una organización que representa justamente a los docentes que ya cumplieron con su vida profesional, con sus años de servicio, y obviamente también Yanes lideró las gestiones que realizaron los profesores jubilados el año pasado a propósito del incumplimiento de pagos de los incentivos pendientes desde el año 2008. Esta deuda se mantiene actualmente con aproximadamente unos 7.000 maestros que ya se han jubilado, pero no han podido todavía disfrutar de este beneficio de la jubilación porque no se les ha pagado el dinero. En este caso, desde aquí, desde la palestra, extendemos nuestras más sinceras condolencias para los familiares y amigos de este entrañable educador que nos acompañó durante una lucha bastante ardua en todo el Ecuador, y de parte de los quienes hacemos la palestra, para Alfonso Yanes, nuestro sentido pésame a sus familiares y también en especial a sus amigos, las personas que los conocían, y a sus compañeros de lucha. Así es, Alicia. A propósito de ese tema, tenemos a dos invitados especiales. Uno es Juan Aguilar y también tenemos más adelante, hablaremos también con Teresa Bolaños. Voy a leer un poquito acerca de la hoja de vida de Juan Aguilar. Él fue docente del Colegio Nacional Santo Domingo, ocupó cargo de vicepresidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo Santo Domingo entre 1993 y 1995, fue docente de la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes, también de la Pontificia Universidad Católica sede Santo Domingo, y fue rector de la Unidad Educativa de Santo Domingo. Claro, entonces démosle la bienvenida, en este caso, a Juan Aguilar. Bienvenido, Juan, a la palestra. Ayúdanos un ratito, disculpa, Juan, ayúdanos activando, por favor, tu micrófono. Tu micrófono está desactivado. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos, a través de esta red digital, dirigirnos a todo el conglomerado de jubilados y afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Asimismo, a través de mío, pues, por mi intermedio, queremos hacer llegar nuestra solidaridad a los familiares del compañero Alfonso Yanes, que falleció, pues, luchando por las reivindicaciones de los compañeros maestros y especialmente por los jubilados. Claro, en ese sentido, Juan, quisiera que por favor me cuentes primeramente un poquito cuál ha sido tu experiencia. Tengo entendido que ya es usted un maestro jubilado. Cuénteme más o menos desde qué tiempo se jubiló acá en Santo Domingo y puntualmente si ya recibió el incentivo de su jubilación. Le cuento que yo me jubilé en el mes de octubre del año anterior, pero hasta el momento ni siquiera la pensión jubilar recibo. Peor aún el incentivo jubilar. Entonces, claro,
En ese sentido, disculpe, le interrumpo un ratito, en ese sentido recordemos que, como mencionábamos anteriormente, como usted, hay aproximadamente más de 7.000 docentes a nivel nacional. Acá en Santo Domingo, el colectivo, según las cifras que manejamos nosotros hasta el año 2019, eran alrededor de más de 160 docentes que todavía están jubilados incluso desde el año 2016, desde el 2017, incluso años anteriores, y todavía tampoco han recibido su incentivo jubilar. Usted, en este caso, en lo personal, ¿cómo le afecta justamente el no recibir todavía este recurso? Bueno, efectivamente, pues afecta ostensiblemente, tomando en cuenta que tengo una familia, ¿no es cierto? Y en consecuencia, pues la economía de la familia y personal se vuelve un poco complicado. Y peor aún, tomando en cuenta la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, realmente es una cuestión bastante crítica que estamos pasando, pero lógicamente, pues nosotros tenemos que ir aportando criterios para emprender una lucha en favor de los jubilados para que se cumplan todo lo que el gobierno actual está proponiendo. Claro, ahí leíamos hace un rato como parte de su currículo, usted ha sido vicepresidente de la UNE, de acá de Santo Domingo, entre los años 1993 y 1995. Esta es una organización que justamente ha estado a la vanguardia de toda esta lucha de los docentes jubilados. ¿Cómo ha visto usted justamente el papel de los maestros que se han sumado a esta lucha a lo largo de los años? Bueno, yo quisiera, antes de contestarle su pregunta, para contextualizar un poco, hacer una reminiscencia de cuál fue el trajinar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de los gobiernos de turno. Porque la crisis del IES no es de hoy, esto ha sido desde larga data. Y para contarles que en el año de 1928, el gobierno de Isidro Ayora crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Ya en el año de 1970 se crea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que reemplaza a la Caja del Seguro. Su creación, lógicamente, coincide con el boom petrolero, a la par que se construyen hospitales, dispensarios y entregan préstamos quirografarios e hipotecarios por primera vez. Y en el gobierno de Carlos Arroyo del Río, el Estado dispone que debe pagarse el 40% como contraparte del gobierno para las pensiones jubilares, desde el gobierno de Carlos Arroyo del Río. Ahora, ¿desde cuándo comienza el problema del IES? El deterioro del IES se inicia a partir del gobierno de León Febres Cordero en el año de 1985, porque suspende la parte que le corresponde al Estado pagar en su 40%. Y este problema fue arrastrando los gobiernos de Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, hasta Abdalá Bucaram. Lógicamente que dentro de estos gobiernos hubo en Sixto Durán Ballén, en 1995, un gobierno de corte neoliberal, comenzó un proceso de privatizaciones y achicamiento del tamaño del Estado. En ese tiempo era vicepresidente Dajic. Lógicamente que para ese entonces la UNE, en ese tiempo yo fui vicepresidente de la UNE, comenzamos a trabajar para oponernos primero a las privatizaciones, segundo a una consulta popular que se estaba organizando, se estaba cocinando, para privatizar el IES. Ya. Entonces nosotros entablamos una lucha sin cuartel para defender al IES y hubo un paro de aproximadamente de 2 meses y medio, yo recuerdo. Y en ese paro hubo una huelga de hambre, hubieron maestros cosidos la boca y, lógicamente, la UNE se convirtió en un referente para el resto de organizaciones sociales en cuanto se refiere a la lucha
de los sectores populares por las reivindicaciones sociales. Luego de la consulta, lógicamente, fue el espaldarazo que tuvimos de los sectores populares y la negativa a la privatización del IES. Se fue el primer intento que hubo por privatizar el IES en el gobierno de Sixto Durán Ballén. La crisis en el 1999 pulverizó el patrimonio del IES, porque en ese entonces gobernaba Yamil Maguad, y en ese gobierno hubieron escenarios bastante complicados porque hubo el proceso de dolarización. Y yo recuerdo que más o menos el dólar comenzó con 5.000 sucres, tipo de cambio, y comenzó un vertiginoso ascenso hasta llegar a casi 30.000 sucres, que ellos por decisión lo bajaron a 25.000, porque ya la situación social era bastante crítica, ya había desconformidad, había paros, había movilizaciones de los sectores sociales. Entonces, en el año de 1997, ¿cierto?, el promedio de que recibían los jubilados más o menos al inicio del gobierno de Maguad era de $135. Y en el año 2000, como hubieron devaluaciones bastante vertiginosas, se redujo apenas a $26 lo que ganaba un jubilado. Entonces, lo que significa que justamente el deterioro que se daba en la canasta básica y especialmente en los sectores de los jubilados, pues que obviamente ganaban muy poco. Además, en el año 2001, ya estamos hablando del gobierno de Noboa, que le sucede a Yamil Maguad, ¿no? Porque prácticamente Yamil Maguad fue derrocado, ¿no es cierto? Fue derrocado. Se expide una nueva ley en donde se aumenta la edad para las jubilaciones, porque antes se jubilaba con 55 años de edad. Bueno, y Noboa dijo, pues una de las formas para mejorar la situación del IES, aumentemos los años de jubilación. Algo similar a lo que se pretende hacer en los actuales momentos, ¿cierto? Y subieron de 55 a 60 años. Y estableció que esto debe aumentarse en función de que en ese tiempo se consideraba pues que la expectativa de vida de los ecuatorianos había aumentado. Entonces, esta ley que perseguía, conformación de un régimen mixto de pensiones mediante el establecimiento de cuentas individuales y el surgimiento de las administradoras privadas de los fondos provisionales que se llamaban en ese entonces. Es decir, ya se quería, asimismo, que las aseguradoras privadas administren los fondos del IES de las cuentas individuales que querían hacer. Pero eso era inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa resolución que se quería hacer. La nueva ley permitió transformar los déficits del IES en superávit con el aumento de la jubilación, ¿no es cierto? Más o menos, en el año 2003, de 561 millones que había de déficit a un superávit de 1.682 millones. Pero la historia comienza a repetirse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los gobiernos que sucedieron a Maguad siguieron en la misma línea del no pago del 40%. Fíjese desde cuándo viene arrastrando el no pago del 40% que le corresponde al Estado. Este hecho fue recurrente. Una disposición transitoria de la Constitución de 1998 establece la obligación de cancelar tales deudas cada 10 años. Es decir, cada 10 años el IES tiene que hacer un estudio actuarial y poner las cuentas en orden para ver cuánto es lo que el Estado le debe al seguro. Y en función de eso, ¿cierto? En función de eso, ver cómo se puede financiar ese pago. Entonces, ahí comenzó a haber desacuerdos, porque, por un lado, el Ministerio de Finanzas calculaba más o menos que
la deuda que tenía al IES era de 549 millones, mientras que el IES reclamaba 2.243 millones de dólares. En el gobierno de Rafael Correa, en el 2008, cancela al IES 888 millones como pago de la deuda del 40% de las pensiones acumuladas de los 23 años que se debían, ¿cierto? Entonces él decía, pues, es un pago de una deuda histórica y lógicamente que todos los afiliados veíamos con buenos ojos eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? La exacerbación del proceso de aniquilación de la seguridad social comienza justamente en el 2015, gobierno de Rafael Correa, que mediante una ley de justicia laboral que suspende el pago del 40%. Fíjese que ahí Rafael Correa tenía mayoría en la asamblea. Entonces, hay que pedirle cuentas, no solamente al presidente, sino a todos los levantamanos, futbolistas, bailarinas que fueron asambleístas en ese tiempo, que respondan, pues, por esta situación que prácticamente está generando la crisis actual. Entonces, no solamente hizo eso, redujo el porcentaje de las pensiones, de lo que correspondía a las pensiones jubilares, que en ese tiempo era de 9.74%, y la redujo al 5.5%, reduciendo lógicamente el capital que correspondía a los jubilados. Y eso es una cuestión ilegal e inconstitucional, porque en el IES no se puede coger el dinero de una partida que corresponde a las pensiones jubilares y pasarla a salud. ¿Y qué hicieron con esa plata? Construyeron hospitales, hay un hospital grande de Quito, otro de Guayaquil, pero sin ninguna planificación, porque no se dieron cuenta que para que funcionen esos hospitales necesitan equipos, recursos humanos, y lógicamente que esta decisión fue con anzuelo a los jubilados para que nosotros estemos contentos, porque también la Asamblea resuelve de que se va a ampliar el servicio médico para los hijos menores de 18 años de los jubilados. Claro, estábamos contentos, pero no se sabía realmente que lo que estaban haciendo era una cuestión, primero, ilegal, y segundo, estaba agudizando más y profundizando más el problema del IES. Claro, recordemos, Juan, en ese sentido también que en el año 2019 hubo una huelga justamente protagonizada por docentes jubilados de acá de Santo Domingo, y en ese momento, estamos hablando aproximadamente en el mes de julio del 2019, el año pasado, más o menos por esta misma fecha, habían iniciado un grupo de docentes jubilados una huelga en Quito, a la parte de afuera de la Asamblea, justamente exigiendo sus pagos. En ese momento, el coordinador de la Asociación de Docentes Jubilados de acá de Santo Domingo, Vinicio Lara, él explicaba que estaban obviamente exigiendo los pedidos de las pensiones que les adeudaban a las personas que se han jubilado desde el 2014 hasta la fecha. Es decir, en el 2019 todavía a las personas jubiladas en el 2014 se les estaba debiendo plata, y aún así los maestros tuvieron que entrar en una huelga de hambre que duró aproximadamente, yo recuerdo, más de 2 semanas, tanto en Quito como en Santo Domingo, en diferentes provincias del país, donde también se sumaron algunos docentes jubilados en esta situación. Y obviamente esto, además del pedido del pago de las jubilaciones que les adeudaban, desde entonces estaba también el pedido de que se eliminen los distritos de educación. Con respecto justamente a esta medida de eliminar los distritos de educación, ¿considera usted que tal vez sería esto algo favorable para la lucha que llevan los docentes jubilados en la actualidad? Bueno, yo quisiera terminar para contextualizar lo que pasa con el IES, porque la cuestión del distrito de educación es otro cuento, porque tiene que ver con la cuestión del modelo de gestión administrativa del Ministerio de Educación, y no solamente de Educación, sino de todos los ministerios, porque no se olvide de que con Rafael Correa es de que se crean los distritos, ¿no es cierto? Se agranda el aparato burocrático, y al agrandarse el aparato burocrático aumenta también el número de jubilados, y especialmente en el IES aumenta de 10.276 empleados en el año 2007, ojo,
a 38.154 para fines del 2018. Es decir, prácticamente el aparato burocrático del IES se triplica y un poco más, haciendo pues prácticamente inmanejable. ¿Y de dónde sale esa plata? Es plata de los jubilados. Es decir, que el gobierno no puede aumentar la burocracia sin una planificación y sin la decisión de los jubilados. Aquí tenemos un problema bastante serio. De acuerdo a la ley de seguridad social, el consejo directivo del IES está conformado por un representante de los empleadores, un representante de los trabajadores y el representante del ejecutivo. Pero ¿qué pasa? El representante del ejecutivo obedece disposiciones y órdenes del presidente de turno. Es decir, no viene a administrar al IES, sino viene qué es lo que se puede, qué cuota política podemos aprovecharnos del IES. Por eso que todos los gobiernos de turno tienen responsabilidades con la seguridad social, porque al poner al presidente, bueno, pues hay cuotas políticas, hay cargos burocráticos que se van incrementando, los palanqueos, ¿no es cierto? Y eso ha ido agudizando y conformando una entidad burocrática ineficiente en vez de ser una entidad técnica netamente. ¿Ya? Porque tiene que ser técnica, tiene que haber profesionales de carrera, pero lamentablemente, pues, por el clientelismo político, ahí tenemos un montón de gente que solamente muchos de ellos pasan papeles y no tienen una función específica. Claro, doctor, en ese sentido, recordemos también que justo en el 2019, y me rectifico en la información que le había proporcionado, fueron 2 huelgas de hambre la que hicieron los docentes. Una fue en el mes de mayo, la otra fue en el mes de julio. Recuerdo que en la huelga que se produjo en el mes de mayo, en ese momento se llegó al acuerdo de que el ministro de Finanzas entregaría unos plazos para el pago en efectivo. Y la segunda huelga vino luego porque justamente el plazo ofrecido por el ministro se había cumplido y el dinero no había sido acreditado. Surgió entonces el tema de hacer los pagos a través de los bonos. De hecho, muchos de los jubilados a los que se les debía desde el año 2008 aproximadamente hasta la fecha, aceptaron esta modalidad de los pagos en bonos. En este sentido, ¿cómo ve usted justamente este ofrecimiento que se hizo por parte del ministro, que como usted indica, justamente todo viene direccionado por un tema del gobierno, de ofrecer un plazo que luego no se cumplió y que obviamente todo esto conllevó a la huelga de hambre que desarrollaron los docentes el año pasado? Lamentablemente, todos los gobiernos de turno, sin excepción, solamente han sabido cumplir las reivindicaciones de los maestros y de los trabajadores a través de la lucha popular. Solamente cuando los jubilados, sea del sector público, del sector privado, se han levantado en movilizaciones, ahí han hecho caso. Caso contrario, jamás, por propia voluntad, han tratado de resolver el problema de los jubilados y de la seguridad social. Le comento algo. De los 10 años, cada 10 años tienen que hacer un estudio actuarial. Y a este gobierno ya se le cumple, creo que es en agosto o septiembre. Por eso están apuraditos a resolver el problema del IES, del financiamiento de la seguridad social, porque la Corte Constitucional pues les dio ese plazo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya le escuchamos al señor director del IES qué es lo que pretenden hacer. Primero, van a aumentar el porcentaje de imposiciones que tiene que poner el afiliado, algo inconstitucional, ¿cierto? Segundo, lo que quieren también es concesionar en los hospitales del IES. ¿Qué concesionar? Pues nosotros sabemos que es una privatización en 20 años, en 30 años, dependiendo el tiempo que quiera durar la concesión. Entonces, fíjese cómo todos los sectores dominantes, en este caso la banca, la empresa privada, intentan prácticamente eliminar a la seguridad social y buscar la forma de aprovecharse esos recursos. Entonces, nosotros realmente como maestros, como jubilados, tenemos que emprender una lucha que tiene que ser permanente y unitaria, porque
Dentro del magisterio, por ejemplo, jubilados, ha habido algunas organizaciones que se han organizado, pero independientes. La compañera Teresa Bolaño siempre ha sido una luchadora permanente en el magisterio, ha estado siempre luchando por los jubilados, por las reivindicaciones del magisterio. El compañero Vinicio Lara, el compañero Bolívar Arroba también estuvo liderando un tiempo, compañero Osvaldo Aguilera, ya, había muchos maestros que se han puesto al frente de los jubilados, pero hoy es hora de la unidad, no solamente del magisterio, sino que es de todos los jubilados y de todos los afiliados, tanto públicos como privados, porque no podemos permitir que quieran prácticamente ponerle en bancarrota al IES. Claro, efectivamente. Entonces, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio hoy acá en la palestra para abordar este tema tan sensible y que afecta a tantas familias como lo es la deuda que se tiene actualmente con los docentes jubilados. Recordemos que desde el año 2008 hay muchos que todavía no han podido cobrar su jubilación, incluso hay algunos que lastimosamente han fallecido. Muchísimas gracias entonces, doctor Juan Aguilar, por habernos acompañado el día de hoy. Solamente quisiera terminar para que tenga la gente una base legal. ¿De dónde yo he sacado esa información? Ha sido en base a la Constitución del Estado. Artículo 3 dice, son deberes primordiales del Estado. Garantizar la seguridad social. El Estado tiene que garantizar la seguridad social. Es obligación de él. Otra cosa, crear nuevas prestaciones, es el artículo 369. Crear nuevas prestaciones que deben estar debidamente financiadas. Es decir, yo no puedo crear nuevos servicios de salud a los hijos de los jubilados, ¿no es cierto?, si no están debidamente financiados. Ahí solamente se actuó políticamente, con clientelismo, y realmente vean los resultados. Los resultados es casi, el IES casi está en bancarrota. Si este gobierno no paga la deuda que debe. Claro, efectivamente. Esperemos entonces que finalmente se cumplan los ofrecimientos y que obviamente la situación que actualmente mantienen los docentes jubilados como usted y como aproximadamente miles y miles y miles de otros docentes que también están en la misma situación puedan encontrar un mejor futuro y unos mejores días. Muchísimas gracias entonces, Juan, por habernos acompañado en el día de hoy. Interesantes las propuestas que justamente nos indicaba el doctor Juan Aguilar. Recordemos que, como ya habíamos mencionado, todo este tema ha comenzado no solamente en el 2020, no en el 2019, es algo que viene hace bastante tiempo y recordemos justamente que cuando se convocaba a la huelga de hambre por parte de los docentes jubilados en los exteriores de la Asamblea Nacional, en ese caso el coordinador de la Asociación de Docentes Jubilados, Vinicio Lara, acá en Santo Domingo, indicaba que hasta mayo de 2019 había 340 maestros jubilados que entre el año 2008, 2010, 2016, 2017 y 2018 no habían recibido los valores que le corresponden por concepto de su jubilación. Así es, Alicia. Bueno, también es importante resaltar también qué dicen las autoridades en las redes sociales. Para ello vamos a mostrarles algunos tweets, como es del presidente de la República, también de quien está ahora a cargo del IES y de, bueno, también la opinión ciudadana. Claro, acá recordemos que nosotros hemos hecho una compilación. Obviamente, y me permito indicar esto bajo toda mi responsabilidad, el presidente de la República en su publicación que hacía a propósito del tema de los jubilados acá en el Ecuador, obviamente mantuvo reuniones. Recordemos que esto fue hace aproximadamente ya algún tiempo, donde justamente se establecieron compromisos entre el presidente directamente con los jubilados, mismos que todavía se mantienen pendientes. En ese momento, estamos hablando del noviembre del 2018, Lenín Moreno indicaba respecto a la reunión con los profesores: recibimos a nuestros jubilados con el cariño que merecen. Qué grato recibir su apoyo y reconocimiento a los esfuerzos que hacemos por todos. Serán invitados al Consejo Directivo del IES y buscaremos opciones para solucionar los problemas que tienen hace muchos años, problemas que todavía se mantienen. Entonces, este tuit que publicara el primer mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, en 2018, todavía no tiene una solución viable para los docentes en el país, y obviamente esto tiene mucho que ver también con la credibilidad que ofrecen en sus palabras. Vamos a ver también una publicación, justamente también a propósito de este tema, que hiciera el presidente del Consejo Directivo del IES a nivel nacional, designado recientemente, Jorge Water,
decía: queridas jubiladas y jubilados, ustedes son los dueños del IES, por ello trabajamos intensamente para brindarles servicios de calidad y con calidez, además de pagar puntualmente, mes a mes, sus merecidas pensiones luego de arduos años de labor. Sobre este tema le vamos a estar comentando más tarde a nuestra siguiente invitada, Teresa Bolaños, así que lo vamos a tener ahí pendiente para recordar, ¿no? Así es, Alicia, esas son las famosas mesas de diálogo que ahora han quedado en papel, como el tuit anterior del presidente de la República, Lenín Moreno, y también justamente lo que mencionaba el director del IES en su momento, ¿no? Dicen que todo está puntual, que todo está bien, pero en realidad sabemos que no es así, gracias a las entrevistas o a la lucha que han realizado día a día maestros y también jubilados del sector público y privado. Claro, también quisiéramos finalmente, para terminar con esta sección, compartirle esta publicación que circula en las redes sociales a propósito de la enfermedad que padece Daniel Salcedo, o en este caso, tras el accidente que sufrió en la frontera con Perú cuando la avioneta en la que se transportaba cayó en territorio peruano. Podemos encontrar la imagen de Daniel Salcedo a la derecha. Dice el ladrón del IES, y en contraste muestra al otro lado la imagen de justamente los afiliados, muchas de las personas con tercera edad, personas ya jubiladas, que obviamente la situación en la que se encuentran al momento de ingresar a un hospital del IES o acceder a los servicios del Ministerio de Salud es bastante penoso todo esto que se está viviendo, ¿no? Recordemos que todas estas situaciones se prestan tanto para el humor como para la crítica en las diferentes redes sociales. Así es, Alicia. Bueno, ahora me voy a permitir dar un pequeño paréntesis, ¿no? Para decir el currículum de nuestra siguiente entrevistada, Teresa Bolaños. Ella fue docente, fue la primera mujer presidente de la Unión Nacional de Educadores aquí en Santo Domingo, vicepresidenta nacional también de la UNE, actualmente es la directora provincial de Unión Popular, coordinadora provincial de Mujeres por el Cambio y presidenta del Frente Popular. También es activista política por los derechos de las mujeres, integrante de la red internacional CEPA y de la comunidad de los investigadores educativos Estrado, militancia de izquierda revolucionaria. Quiero darle la bienvenida a Teresa Bolaños. Buenas noches, Teresa, bienvenida a la palestra. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, yo súper bien escuchándoles y viendo este programa tan activo y tan interesante. Yo quisiera iniciar con una frase que contrasta la frase optimista que ustedes pusieron al inicio de este programa. La famosa expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, dijo que los adultos mayores están viviendo demasiado y ese es un peligro para el Estado y que por lo tanto hay que tomar medidas drásticas al respecto. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente porque uno de los fundamentos en los que se basan toda la aplicación de reformas en la Ley de Seguridad Social en contra de los jubilados y de los trabajadores es por un mandato del Fondo Monetario Internacional, porque no le interesa que vivamos mucho más tiempo, sino que al contrario, la vida de los adultos mayores se convierte en una vida miserable, distinto a lo que significa jubilación, porque la jubilación es júbilo. La subjubilación significa que después de haber trabajado 40, 42 años, pues al fin haya un descanso, pero un merecido descanso con todo lo necesario, de tal manera que se viva con dignidad. Lamentablemente esos son los contrastes que suceden en nuestro país y en el mundo entero. Inaceptables las palabras de una funcionaria, se puede decir. Ya hemos escuchado un poquito también de la historia de cómo los gobiernos han manejado o han optimizado al IES, ¿no? ¿Cuál cree usted que son las causas de la crisis que actualmente posee el IES aquí en el Ecuador? Bueno, además de algunas cuestiones que ya les ha referido Juanito, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que el IES se ha convertido en caja chica de todos los gobiernos de turno. Todos los gobiernos han echado mano, le han exigido que haya inversiones que no han dado resultado. Por ejemplo, aquí mismo en Santo Domingo, la inversión en el Toachi Pilatón, 350 millones de dólares, inversiones en bonos del Estado, no le permite hacer inversiones en otras actividades fructíferas que darían mejores resultados. Y además de ser la caja chica, pues es el botín político. Un botín político en el que ha ido multiplicando
los puestos de empleo, muchas veces sin necesidad. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el área de salud no existen suficientes médicos, suficiente personal de enfermería, pero en cambio en las áreas de oficina, de la administración, del seguro social, hay una cantidad de empleados que no se justifican. Por otro lado, contrariando lo que dice la Constitución en el artículo 370, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad autónoma, siempre han metido la mano y han tratado de llevar por otro lado las decisiones que podían darse en favor del Seguro Social. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de quién dirige el Seguro Social. El Seguro Social en este momento, en el actual momento, solo está dirigido por este señor Jorge Guates, que no tiene ni siquiera un título profesional que le acredite por la Superintendencia de Bancos y Seguros para estar en la presidencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quién más dirige en este momento? Lo dirige un representante de los empleadores que no tiene ni siquiera la confianza de los mismos empleadores. Y en cambio, los representantes de los trabajadores desde hace 4 años no existe ningún representante de los trabajadores. Y aunque existiera el representante de los trabajadores, siempre le harían una mayoría, 2-1, de tal manera que siempre las decisiones que se toman no serán en beneficio de los trabajadores ni de los jubilados, sino será en beneficio de los empresarios y, por supuesto, del Estado, que es el principal moroso. Fíjese que en este momento el Estado le adeuda al IES alrededor de 24.000 millones de dólares. Y lo peor de todo es que no es una deuda reconocida, porque con toda la astucia, el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, dice que le debe 850 millones de dólares, cuando solamente por atención a los discapacitados, a las enfermedades catastróficas y a los jubilados le debe como 5.000 millones de dólares. Por el pago del 40% que le eliminó injustamente, ilegalmente, Rafael Correa en el año 2015, del 2015 al 2018 hay un hueco de 5.000 millones de dólares. Y en el 2019 no se ha pagado ese 40%, sino solamente en los meses de enero a septiembre. Desde octubre hasta acá no se ha pagado un solo centavo de ese 40%. Por esa razón es que ahora, un poco para hacernos tener miedo, nos dicen que hasta agosto va a haber el pago de las pensiones jubilares. Un poco para ponernos inclusive con trabajadores afiliados contra jubilados, porque les dije que si se necesita dinero para pagar a los jubilados, entonces les van a descontar desde el 13º y 14º sueldo a los trabajadores. O lo que es peor, es cargarles a los trabajadores de todos los errores de la corrupción que ha sido a manos llenas. Nosotros recordemos que hasta partidos políticos se fundaron con dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí está el partido político Avanza con Ramiro González, el partido político con Contrato Social, ¿cómo se llama? El ex ministro que está preso, Espinel. Y entonces así se ha malgastado. Y nosotros vemos, por ejemplo, en las últimas informaciones que ha habido, cómo es que fundas para cadáveres que valen $12 se cotizaron en $148. Entonces, por ahí va todo lo que ha significado un flujo enorme de desperdicio de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así es. Mi estimada Teresa Bolaños, bueno, usted siempre ha estado, como lo mencionaba, al frente de diferentes organizaciones sociales peleando o violando justamente porque se cumplan los derechos de los jubilados y sobre todo también de los maestros jubilados. ¿Qué organizaciones actualmente están liderando esta lucha? ¿A quién nomás está brindando el apoyo para hacer fuerza? Bueno, hay diferentes organizaciones de jubilados en general. Hay un movimiento nacional de pensionistas. Aquí en Santo Domingo hemos organizado el Frente en Defensa del Seguro Social y a nivel del magisterio está la Coordinadora de Maestros Jubilados, que no va a caer, no va a decaer, sino que va a seguir en su lucha precisamente por ser el principal homenaje que le daremos a nuestro compañero Alfonso Llanes, el seguir en la lucha. Entonces, esa coordinadora ahora quedará en manos de la vicepresidenta y luego pues ya cuando sea el tiempo necesario se nombrará una nueva directiva. Y aquí en Santo Domingo el presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, el compañero Bolívar Arroba,
que también está al tanto de todo lo que significa la exigencia de que se trate como se debe tratar con dignidad a los jubilados. ¿Qué bloques de asambleístas estarían apoyando a esta causa de reestructurar la seguridad social? Bueno, para reestructurar la seguridad social en contra de los trabajadores, hay algunos grupos, porque les interesa que la seguridad social, cada vez que el seguro social sea privatizado, porque es una empresa muy importante financieramente. Fíjese que con todo lo mal tratado, lo mal administrado, por lo menos se ingresa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 300 millones por aportes y 200 millones por pago de préstamos hipotecarios. Tanto es así que tiene dinero que ahora de una manera malévola quieren titularizar los créditos hipotecarios, o sea, quieren vender la deuda para tener liquidez, cuando podría tenerse liquidez con exigir que se pague los dineros que los patronos adeudan. Por ejemplo, son 5.000 millones de dólares que los patronos ya han recaudado de sus trabajadores, ya los han retenido mensualmente, pero que no han traspasado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exigir el pago de la deuda del Estado, que tiene que decir finalmente, reconocer cuánto debe realmente y hacer un plan de pago a corto, a mediano y a largo plazo, pero que se diga que se va a pagar y cuándo se va a pagar. Nosotros tenemos también planteado que haya una reforma en la Asamblea Nacional para que la dirigencia, los que contienen la cabeza directiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no esté compuesta así como está, por el Estado deudor, por los empleadores y un trabajador, sino que esté representado por 4 representantes de los trabajadores de las centrales sindicales del país y que sean elegidos en voto universal y secreto, de tal manera que haya una mayor representatividad de los dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, hay una cosa que yo quiero aclarar y a mí me preocupa muchísimo, que no les paguen ni siquiera la pensión a los compañeros jubilados. Esto es muy grave. Pero el incentivo jubilar, del que ustedes tienen mucha preocupación y han seguido muy de cerca lo que significa el incentivo jubilar, esto no lo debe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación que en este año, por ejemplo, la ministra Montserrat Kramer concedió, aceptó que se le reste 980 millones de dólares del presupuesto del Ministerio de Educación, afectando muchísimo a todo lo que significa la infraestructura educativa y lo que significa inclusive los pagos. Fíjese que ahora es 21 de julio y los compañeros docentes todavía no les pagan el mes de junio. Y significa eso que no hay esperanza de que les paguen a los compañeros el incentivo jubilar, porque por más que se han hecho calendarios de pagos, todos han sido incumplidos y en el Ministerio de Educación no hay una seriedad para pagar ese incentivo jubilar del que precisamente muchos compañeros han fallecido sin tener ese incentivo, compañeros que están desde el 2008 esperando que haya ese incentivo jubilar. Tal vez en estos pocos meses que ya le quedan al actual presidente de la República, Lenín Moreno, ¿se espera algo? Tal vez tienen unas expectativas de algo o ya tendría que esperarse hasta la siguiente administración. Lo único que le puedo decir es que nosotros no desmayamos y no desmayaremos en la pelea. Decirle que va en estos meses a proceder a solucionar los problemas es un poco difícil. Si en 3 años no he hecho una sola universidad de las 43 universidades que dijo, no hubo universidad para Santo Domingo. En 3 años no ha habido el 1.000.000 de empleos, sino que al contrario se ha despedido a más de 300.000 empleados. Y en 3 años ha habido una debacle económica que ha surgido desde la época del correísmo, pero que se ha atizado muchísimo más ahora. Imposible que en estos pocos meses pueda hacerlo, porque tiene que tener una decisión política, por ejemplo, la decisión política de no pagar la deuda externa por el momento, o sea, una moratoria de la deuda externa. No decimos desconocimiento de la deuda, pero una moratoria de la deuda externa que le permita capitalizar para reactivar la economía del país y precisamente para pagar estas deudas enormes que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quiero que me hable un poquito acerca de la propuesta que ustedes tal vez piensan enviar en los próximos meses o tal vez tienen alguna fecha tentativa.
Bueno, nosotros tenemos ya redactada la propuesta de la composición de la cabeza directiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero tenemos además otras demandas. Eso está estructurado, está elaborado y lo presentaremos con alguno que otro asambleísta amigo que lo tenemos ahí. Pero nosotros además de eso sí planteamos así firmemente la salida del presidente Guates, porque es un presidente privatizacionista. Lo que habla es de privatizar los hospitales, porque cuando dice que va a concesionar es privatizar y no nos vengan con otro cuento. Es un individuo que no ve la manera de exigir que el Estado pague su cuantiosa deuda, sino que le quiere cargar a los trabajadores el incremento del tiempo de servicio, de la edad de jubilación y a la vez también de su aporte al Seguro Social. Entonces, tenemos nosotros esas banderas de lucha en estos momentos porque son importantes, son indispensables. Y la otra, la exigencia de que el Estado, que el gobierno nacional reconozca la deuda, que no es solamente una deuda por una parte, o sea, son 24.000 millones de dólares por diferentes tramos de los que adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de tal forma que haya liquidez para que pueda cumplir con sus obligaciones, que pueda seguirse entregando préstamos hipotecarios, quirografarios, que se pueda atender en salud, que sobre todo es lo más importante en estos tiempos. Imagínense, el compañero Alfonso Llanes murió porque no había una cama UCI. Y es el drama, no solo de él, sino de muchísimos afiliados. Mueren en las puertas del hospital porque no hay una cama. ¿Qué es lo que pasa? Que todo este tiempo, ya más de 14, 12, 13 años, en lugar de fortalecer y mejorar el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que ha hecho es derivarse a las clínicas particulares la atención médica y tener que pagar millonarios costos en lugar de mejorar las condiciones de los hospitales y las clínicas y los dispensarios médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, ya para ir cerrando este bloque, mi estimada Teresa Bolaños, tal vez llamar a la unidad o un mensaje que usted quiera dar a los maestros jubilados y a los jubilados también que están en este problema o en esta crisis. Bueno, mi mensaje es para todos los afiliados también, porque en este momento los jubilados en total en el país, no sé si llegaremos a unos 700.000, pero los afiliados son muchos, son cerca de 3 millones. Y son afiliados que en el momento que les toque jubilarse no van a tener a quién responder, no van a tener a quién reclamar. Entonces este es el momento de la unidad para defender el Seguro Social como entidad autónoma, como propietarios que somos del Seguro Social. Y decirles a los compañeros jubilados que estemos pendientes de las acciones que se van a retomar o seguir haciéndose, que no vamos a bajar la guardia, que el compañero, nosotros decimos ni un minuto de silencio, todo un minuto, toda una vida de combate, precisamente por los legados que nos ha dado nuestro compañero Alfonso Llanes y todos los que le han precedido, porque varios compañeros han fallecido en la lucha por la defensa de la seguridad social. Entonces, la unidad de todos, sin dejarnos de engañar, de los mismos que se prestaron para que haya estas malévolas leyes que han afectado terriblemente a los jubilados y a los afiliados. Muchísimas gracias, mi estimada Teresa Bolaños, agradecerle por aceptar la invitación a este espacio. Están las puertas abiertas para hablar de diferentes temas más adelante, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y éxitos en este lindo programa. Muchísimas gracias. Gracias, Janita, muchas gracias. Esas han sido las declaraciones, ¿no?, de los docentes jubilados que de cerca han tenido que enfrentarse justamente a todas estas dificultades que les ha dejado el impago de las pensiones jubilares y obviamente a lo que se suma actualmente también, como ya se mencionaba en las entrevistas y como mencionaba también Teresa, el tema de los afiliados que tampoco están recibiendo en este caso los pagos que, o sea, los empleadores no están cumpliendo tampoco con el pago que corresponde en el tema del IES tampoco. Así es, Alicia. Bueno, no sé, me deja como un aliento el saber de que van a seguir trabajando, que están trabajando para una propuesta que será emitida en los próximos semanas, esperemos, una propuesta que va a favor de ellos, ¿no? Justamente es que la deuda externa, por ejemplo, me decía Teresa, que no se la pague ahora, se la pague después para justamente que el Estado permita o pague la deuda al IES, ¿no? Que es la que le debe actualmente.
Claro, efectivamente, recordemos, como ya hemos venido indicando, los docentes jubilados de acá de Santo Domingo se mantienen en lucha desde hace varios años, debido a que les adeudan los valores por concepto de la jubilación desde el año 2008. Y recordemos que hasta mayo de 2019 la cifra de personas afectadas con esta situación bordeaba los aproximadamente 340 docentes acá en Santo Domingo. Bueno, esperemos que en los pocos meses que queda de esta administración se resuelva algo, que las mesas de diálogo sirvan para dejar ya sentado al menos un precedente para la siguiente administración, y obviamente los asambleístas que serán reelectos tomen en cuenta las propuestas, ¿no?, que tienen, como es justamente que el IES sea liderado o que esté encabezado por trabajadores, justamente porque saben que ellos van a velar por sus derechos y no por simplemente personas que sepan de administración, pero que no les favorezcan, ¿no? Claro, recordemos entonces, Diana, con esto creo que queda ya bastante explicada la situación que viven los docentes jubilados actualmente. Han hecho ofrecimientos tras ofrecimientos desde el presidente de la República, el ministro de Finanzas, diferentes autoridades que se han comprometido. Sin embargo, a los docentes jubilados todavía se les adeuda un dinero que muchos incluso no alcanzan a cobrar en vida. Esperemos que toda esta situación se pueda revertir, que toda esta realidad que están viviendo hoy los docentes jubilados tome un sentido que le favorezca a todas estas personas, que muchos de ellos han dedicado más de 30 años de su vida para poder servir a la educación de todo el Ecuador. Esperemos que esto finalmente tenga un término, si no aquí estaremos nuevamente para volver a tocar este tema. Te invito, Diana, entonces a hacerle la invitación a las personas, a nuestros seguidores, para que nos acompañen este viernes. Cuéntanos un poquito sobre lo que vamos a tener este viernes. Gracias, Alicia. Este viernes vamos a tener, como es de costumbre, una transmisión Facebook Live a partir de las 3 de la tarde. Vamos a tener como invitados a dos personalidades del deporte aquí local y también nacional. Tenemos en primera instancia a Mayra San Miguel, presidenta de la Federación Deportiva de Santo Domingo de los Áchilas. Nos va a dar a conocer cómo están dando la situación en la actualidad por el tema del COVID-19, plan de contingencia para reactivar o regresar a las actividades deportivas. Y también tenemos al economista Jaime Ruiz, que recordemos que él ahora está ocupando un cargo dentro de la concentración de Pichincha, es uno de los directivos, y nos va también a estar diciendo o haciendo acuerdo del trabajo que está realizando, y sobre todo está impulsando un nuevo proyecto para que no se elimine, como ahora se pretende, la Federación Deportiva Estudiantil. Claro, entonces los esperamos. Sí, el próximo viernes, entonces, este viernes vamos a estar con ustedes a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar abordando la realidad del personal técnico, de los deportistas, de todo lo que se mueve en torno al deporte aquí en la palestra. Reiteramos nuestros invitados: Mayra San Miguel, presidenta de la Federación Deportiva de Santo Domingo; Jaime Ruiz, conocidísimo acá en Santo Domingo, empresario que también se está desempeñando como presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha. Ellos estarán con nosotros, abordaremos este tema. Así que esperamos contar con la presencia de todos ustedes. ¿Te parece, Diana? Si entonces, antes de finalizar, saludamos también a las personas que nos han seguido en la transmisión. Claro que sí, pero no los tengo a la mano. No, aquí tenemos, por ejemplo, un saludo para Pao Cristina, que nos ha estado acompañando desde el inicio, también para Diego Aguilar Zambrano, que cada día que hacemos la transmisión en la palestra nos acompaña. Un saludo, Diego, para ti. También para Cristina Tipán. Hola, Cris, espero que estés muy bien, gracias por seguirnos. Ángela Guadalupe Quiñones, que también se ha conectado en esta transmisión. Saluditos, Ángela. También para Andrea Aguilar Zambrano, que acaba de hacer su aparición acá en el chat. Bienvenida, Andrea, y muchas gracias por seguir la transmisión. Y también para Angelito Cholo Kinga. Ellos han estado pendientes de todo lo que hemos transmitido, de todo nuestro programa el día de hoy. Obviamente les extendemos un agradecimiento por habernos acompañado en esta transmisión. Alicia, también quiero agradecer a nuestros auspiciantes que siempre están con nosotros, dándonos la mano, a Paprika, comida a domicilio. Como ya lo presentábamos, tenemos un número de contacto en pantalla, deliciosas picadas, hamburguesas, platos, filetes, todo lo que usted desee, se lo llevan a la casa. También Croc Fotos, que es Lía Suárez, él justamente nos realizó la portada de nuestra página aquí en la palestra. Le mandamos un saludo y un abrazo también desde casa, ¿no?, a la distancia.
Y también a Libélula Hair Shop, tratamientos capilares para el cabello, con productos 100% orgánicos. Sí, efectivamente, recuerden entonces todos los microempresarios, los dueños de empresas que quieran contactarse con nosotros para formar parte de nuestro equipo de auspiciantes, las puertas de la palestra están totalmente abiertas. Muchísimas gracias en todos por acompañarnos en este programa, y para que nadie se resienta, también vamos a saludar a uno de nuestros fieles seguidores, Miguel Lascano. Saluditos, Miguel, para ti. Gracias por estar con la palestra en este martes. No te preocupes, que siempre tenemos espacio para todas las personas que nos acompañan. Gracias a todos ustedes. La invitación queda hecha y nosotros nos veremos el próximo viernes. Manténganse conectados con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Linda noche para todos.